Hola, les saludo con muchísimo gusto en un nuevo programa de Idealmente Radio. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento, al cuidado de tu mente en su estación preferida. Y como lo prometimos hace aproximadamente 15 días que nos fuimos de vacaciones por la Semana Mayor, vamos a concluir con el tema de los 10 pasos para fortalecer tu carácter. En aquella ocasión solamente nosotros revisamos los primeros 5 y en esta ocasión vamos a revisar los últimos 5 que quedaban pendientes. Les agradezco muchísimo que me estén escuchando en estos momentos. Les mando un saludo a todas las personas que en este momento nos están sintonizando. Les mando un abrazo y un beso enorme y vamos a comenzar con nuestro programa después de esta pequeña pausa comercial. Espero que ustedes se la hayan pasado muy bien en sus vacaciones de Semana Santa y que también se hayan dado oportunidad de darse un espacio para la meditación y el recogimiento. Vamos a la pausa comercial y regresamos con el programa de hoy. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Regresamos ya después de nuestra pequeña pausa comercial con el punto número 5 que nos indica el fortalecimiento de nuestro carácter o nuestro tema del día de hoy. Y nos dice como punto número 5 que nosotros debemos trabajar nuestra autoestima. Para construir un carácter fuerte es esencial que tu autoestima goce de buena salud. Quiérete a ti mismo y aprende a perdonarte por tus errores. Obviamente estos dos pequeños consejos que nos indican aquí son consecuencia de un trabajo de la autoestima bastante largo. Nosotros vamos a tratar de simplificar cómo es que vamos a trabajar nuestra autoestima a partir de ahora, ¿no? A partir de este momento. Bien, pues diremos que la autoestima, como su nombre lo indica, es aquel sentimiento de valor, de amor propio y de consideración que obviamente nos tenemos a nosotros mismos. Eso es el concepto de autoestima. La autoestima no solamente también tiene que ver con el amor y el valor y la importancia que te das a ti mismo, sino también tiene que ver con el conocimiento de nuestro interior y de nuestro propio ser. ¿Cómo vamos a trabajar nuestra autoestima a partir de este momento? Número 1. Identificar que los problemas de autoestima generalmente vienen de pensamientos y de sentimientos negativos que se van almacenando a lo largo de nuestra vida y que van creando ideas de referencia o conceptos equivocados bajo los cuales nosotros vamos pues encaminando nuestra existencia, por decirlo de alguna manera. Es decir,
Si yo voy creciendo escuchando todo el tiempo y toda la vida que yo soy una persona tonta, limitada, inútil, que no sirve para nada, que es una persona a la que nadie va a querer, pues eso va a conformar en mí una falsa creencia, y esa falsa creencia va a determinar inconscientemente mi actitud frente a las relaciones humanas, como también va a generar una necesidad emocional. Se entiende por necesidades emocionales aquellas carencias afectivas que nosotros en la infancia no logramos satisfacer de una forma correcta y adecuada, y que cuando somos nosotros adultos también van determinando muchas de nuestras actitudes. Entonces, primer paso para fortalecer nuestra autoestima: tenemos que identificar los conceptos o las ideas de referencia que tenemos al respecto de la vida, al respecto de las personas y al respecto de nosotros mismos, porque en función de estos pensamientos se van a generar también sentimientos, actitudes y conductas que van a mermar en nuestra vida a lo largo del tiempo. Segundo punto importante para fortalecer el autoestima: tienes que identificar el nivel, la funcionalidad y la efectividad de los mecanismos de defensa que utilices para enfrentarte a la existencia. Por ejemplo, no es lo mismo el resultado para una persona que generalmente niega, evade, reprime, anula las situaciones o las emociones que llega a experimentar, a una persona que los justifica, los racionaliza, los proyecta o los intelectualiza. Estos 8 mecanismos de defensa que yo les acabo de mencionar corresponden a los estadios de desarrollo psicológico, de los cuales hablaremos algún día, pero lo importante para ustedes en estos momentos es que el segundo punto de esto es que identifiquen cuáles son los mecanismos de defensa con que ustedes se enfrentan a la vida. Y el punto número 3 para fortalecer el autoestima: tienes que identificar, en base a tu capacidad de juicio, la forma en cómo tú interpretas la existencia, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, cuáles son tus potencias y aquellas características que te hacen único e irrepetible. Hace algunos años yo pensaba o suponía que esa frase de único e irrepetible pues era una frase pues muy romanticona, ¿verdad? De decir, ay, pues sí, como el apapacho. Pero con el tiempo uno se va dando cuenta de que no es una frase romanticona ni tampoco es únicamente motivacional, sino confiere una realidad mucho más profunda de la cual a veces uno no se da cuenta. Es decir, que te digan a ti que tú eres una persona única e irrepetible dice mucho, porque quiere decir que ninguna persona en el mundo, ningún ser humano, por guapo, por lindo, por inteligente, por talentoso, por carismático que llegue a ser, será igual que tú. Tú tienes características que te hacen diferente a todos los demás y tienes características también que te hacen semejante a todos los demás. El asunto con la autoestima quiere decir que nosotros tenemos que aprender a valorar, a resaltar y a explotar aquellas cualidades, habilidades, potencias y talentos con los cuales la vida nos ha enriquecido, y es un asunto que les he dicho siempre, que nosotros tenemos que aprender a enriquecer nuestros talentos, y para poder identificar cuáles son nuestros talentos pues tenemos que aprender a tener un silencio interior, del cual ya hablamos nosotros en las pláticas pasadas, ya hablamos nosotros en programas pasados, y decíamos ahí que el silencio interior involucra la capacidad para observarse. Ese es un punto muy importante, que tú siempre te observes, que siempre reconozcas un logro que hayas tenido durante el día, un logro que hayas tenido durante la semana y un logro que hayas tenido en el mes, y que vayas eliminando poco a poco de tu cabeza
pues los conceptos y las expectativas de que porque no tienes dinero, no tienes una gran casa, no tienes un gran coche, no tienes una enormísima familia, ni tienes el empleo de ensueño que todo mundo piensa para ti, pues tú eres un fracasado, porque generalmente nosotros, cuando escuchamos este tipo de consejitos o de ideas, pues deducimos que las personas tienen razón. Yo no tengo absolutamente nada de eso, y entonces eso quiere decir que yo he fracasado en la vida. Para no sentirte fracasado en la vida, siempre tienes que tener un plan de vida, tienes que tener una secuencia, digamos, algo que le dé sentido a tu existencia, pero de forma trascendental. Tienes que aprender que el hecho de que tú veas las situaciones de una manera trascendental va a hacer que elimines el inmanentismo. El inmanentismo es un modo de pensar o es un modo de actuar en el que tú solamente te vas a concentrar en lo que tienes aquí y no vas a ver más allá. Y no me refiero obviamente al más allá que nos enseñan teológicamente, espiritualmente o filosóficamente, sino me refiero a la capacidad que tú puedes llegar a tener para la trascendencia. Esto significa que en la medida en que una persona se siente querida, se siente amada, se siente respetada por los demás, pero sobre todo por él mismo, va a identificar que su vida tiene sentido, tiene un propósito, y en la medida en que una persona adquiere un sentido y un propósito para su vida, pues obviamente va a tener las herramientas necesarias, más idóneas y más eficaces para enfrentar un momento de adversidad. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, en resumen, después de todo esto, trabajar autoestima quiere decir que primero tú tienes que observar tu interior, tienes que aprender a amarte con todas tus virtudes, con todos tus defectos que tú tengas, entrar en armonía contigo mismo a través de la observación, identificar que muchas de las cosas que te hacen sufrir en la vida pues se deben a lo que piensas y no generalmente a lo que te sucede en la vida. En alguna ocasión yo leí en el Facebook una frase que decía que el hombre sufría más por lo que pensaba que por lo que le ocurría en la realidad. Y cuando nosotros tenemos problemas de autoestima, pues se debe a que nosotros sufrimos por las ideas que nos formamos al respecto de nosotros mismos y por el peso que nosotros le damos a las opiniones que tienen las demás personas al respecto de nosotros. Esto no quiere decir que las opiniones de las personas no sean importantes. Lo que quiere decir es que nosotros debemos entender que para que haya una salud mental correcta y adecuada, nunca se debe caer en los extremos, porque el asunto que genera conflicto en la vida es precisamente que nosotros vamos cayendo en los extremos, y en la medida en que caemos en los extremos, pues vamos generando nosotros mismos, sin darnos cuenta, un trastorno. Entonces, resumiendo nuevamente, es: obsérvate, quiérete a ti mismo, reconoce tus cualidades, tus habilidades y tus talentos, identifica cuáles son tus potencias, así como también los mecanismos de defensa. Y otro punto importante es desde dónde tú interpretas la realidad, desde la parte de la conciencia o desde la parte de la inconsciencia. La parte de la conciencia es aquella instancia que corresponde a tu modo de ser en la actualidad. Es decir, si tú eres una persona, por ejemplo yo, de 40 años de edad, pues mi mentalidad, mi actitud, mi pensar, mi sentir tiene que ser propio de una persona de 40 años. Pero si tú tienes actuaciones, tienes sentimientos o tienes afectos que no corresponden a la edad que tú tienes, pues entonces tienes un conflicto, y si no resuelves ese conflicto, pues se convierte en un trastorno. Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos para los siguientes puntos de Fortalece tu carácter. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento. Les agradezco que me estén escuchando hasta este momento. Agenda tu cita
en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones, con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez, a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Regresamos ya a su programa de fortalecimiento del carácter o 10 pasos para fortalecer tu carácter, y vamos a continuar con nuestro tema. Les doy las gracias porque me están escuchando. El punto número 6 es: toma decisiones valientes. No tengas miedo a los riesgos. Toma decisiones valientes en todos los aspectos de tu vida. No dejes que el arrepentimiento te consuma por no haber hecho lo que anhelabas. Está muy padre el consejo, yo estoy completamente de acuerdo con él. Hay que ser valientes y tomar decisiones firmes, concretas, precisas y valientes como nos indica el concepto. Pero la valentía no se debe confundir, o todos estos valores no se deben confundir con la impulsividad. Tomar decisiones valientes significa tener claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, y también estar conscientes de que en todas las relaciones humanas o no humanas siempre habrá un riesgo. Es muy importante que nosotros en este punto nos deshagamos de aquella tendencia a idealizar a las personas, a idealizarme a mí mismo, a formarme expectativas altas, y aprenda a irme desarrollando e ir evolucionando conforme las circunstancias y los momentos me lo van exigiendo. Necesito desarrollar la capacidad para la inteligencia, para poder dar lectura adecuada y correcta a los acontecimientos. Es decir, todo lo que me sucede no me ocurre por casualidad, ni tampoco me ocurre de forma estéril, de forma inútil, sino que todo tiene un propósito en la vida. Este modo de pensar o este modo de ser, para algunas personas se le denomina propositivo. Es decir, cuando nosotros estamos en una actitud propositiva, lo que queremos decir es que asumimos y entendemos que nada en la vida es gratuito, nada en lo que me sucede en mi vida es gratuito, todo tiene una razón de ser, y entonces en esa capacidad de observación que yo voy desarrollando con el tiempo, me voy dando cuenta de cuál es el propósito que la vida tiene al respecto de la circunstancia que yo estoy viviendo. Por ejemplo, yo quiero elegir una carrera, entonces ya tuve que haber hecho previamente el proceso de observación con el cual yo voy dándome cuenta de cuáles son mis talentos, mis habilidades y mis potencias. Entonces ya tengo, por decirlo de alguna forma, un bosquejo de mi plan de vida. El hecho de que yo decida tomar una carrera no quiere decir que ya tenga mi plan de vida resuelto y entonces terminando la carrera voy a ser feliz y nunca más voy a sufrir. Si yo tengo ese modo de pensar, si yo tengo ese modo de expresarme o de sentir al respecto de las cosas en la vida, pues estoy muy mal, porque estoy eliminando un proceso muy pedagógico, muy ilustrativo, que es el sufrimiento. Y entonces en el momento en que yo elimino el sufrimiento de mi vida, o no lo acepto o no lo asumo, pues no solamente dejo de ser humano, porque todos los seres humanos sufrimos en algún momento alguna experiencia que nos hace sentirnos mal, sino
que me estoy cerrando a la posibilidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y por lo tanto de relacionarme de una forma diferente cada vez más con las personas que me rodean. Entonces, en este punto, para tomar decisiones, tengo que tener un bosquejo de lo que es mi plan de vida. Tengo que tener una claridad interior que me vaya diciendo qué es lo que verdaderamente quiero en mi vida. Pero qué es lo que quiero en mi vida no está regido por el sentido del placer única y exclusivamente como nos lo maneja la sociedad. Es decir, si un novio o si una novia no te hace sentir bonito, no te hace sentir feliz, no te hace sentir valioso, entonces no te conviene. Esa es una mentira. ¿Por qué digo que es una mentira? Porque no hay ninguna persona en el mundo que te pueda hacer feliz al 100% o que tenga la responsabilidad, el deber de hacerte feliz. Eso es una utopía. Una utopía quiere decir que tú vives en la fantasía pensando que va a llegar tu príncipe azul o tu princesa y entonces tú te vas a sentar en tu trono y va a hacerte feliz todos los días de tu vida. No. La naturaleza, la vida, enseña siempre que todo tiene un equilibrio y entonces para que haya vida debe existir muerte, ¿no? Para que haya un renacimiento tiene que marchitarse la semilla, para que haya un crecimiento tiene que haber un proceso de ejercicio que nos ayude a crecer y todo eso genera sufrimiento. Entonces, como decíamos en el primer punto de la autoestima, nosotros tenemos que ir modificando cuál es el concepto que nosotros tenemos al respecto de la vida y de las cosas para que vayamos adquiriendo la capacidad para adaptarnos a las circunstancias que vivimos en nuestra vida y de este modo dejemos de pelearnos con nosotros mismos y con los demás. Porque nosotros sufrimos porque nos esforzamos por cumplir las expectativas de los otros, no las propias. Entonces lo que te tienes que preguntar es si lo que tú quieres hacer en tu vida responde a tu esencia, a lo que eres en verdad, o responde a expectativas que nunca te has dado cuenta que nunca han sido tuyas o que no encajan con tu modo de ser, de vivir, de sentir y pues estás tratando de cumplir con un sueño ajeno. Si acaso sucede, entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Renunciar a ese sueño que no es tuyo, devolvérselo a la persona a quien le corresponde y entonces comprometerte para construir el sueño con el que tú quieres trabajar. Porque déjenme decirles que toda expectativa de vida, que todo plan de vida o que todo proyecto que nosotros tengamos en nuestra existencia requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, disciplina, constancia, compromiso. Nada, absolutamente nada en la vida te va a llegar como caído del cielo, así de que ay, qué buena onda, me caíste tú muy bien y entonces pues te voy a dar lo que me pides, diría la vida, ¿no? No es así. En la vida nosotros tenemos que ir aprendiendo que todo se construye. Entonces esa vida que tú anhelas con tu pareja, con tus amigos, con tus padres, con tus hijos, con tu familia, la tienes que construir todos y cada uno de los días en que te toque convivir con ellos, aplicando estas estrategias. Primero, tienes que tener un bosquejo de tu plan de vida. Segundo, tienes que conformarte tu propia expectativa en base a lo que ya observaste al respecto de ti mismo. Tercero, tienes que aplicar trabajo, constancia, disciplina, compromiso, lealtad, responsabilidad, madurez, valentía, fortaleza y templanza.
Son 10 cualidades que en la repetición van a volver a escuchar porque bueno, para repetirles a ustedes que es compromiso, responsabilidad, lealtad, fortaleza, que nosotros tenemos que aplicar constancia, disciplina, trabajo, templanza también, valentía. ¿Cuál fue la otra? También tenemos que tener una capacidad para decidir muy concreta, ¿sí? Claridad es la última. Y si no concuerdan con las que repetí hace un momento, pues entonces ustedes la estudian en la repetición. Pero esa serie de valores son los que a nosotros nos van a ayudar precisamente a que nosotros logremos la meta que tengamos en la vida, que es pues ser felices. Pero la felicidad es una decisión que tú puedes hacer, estado de vida. No se te olvide. Vamos a nuestra tercera pausa comercial, me indica Felipe, y regresamos. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Punto número 7. Aprende a no dejarte llevar por tus sentimientos. A la hora de tomar decisiones importantes, no te dejes dominar por tus sentimientos y haz que la razón tome el control de la situación. Antes, para poder llevar a cabo este consejo tan formidable que nos dan los especialistas, tenemos que darnos cuenta si nosotros analizamos las cosas con objetividad. Desafortunadamente yo soy de las personas que ha constatado en la consulta, cada vez que yo doy una consulta de terapia, que aquí en México, sobre todo en México, nosotros todo lo vemos con los ojos de los sentimientos. Hay personas que dicen que hay otras que no tienen corazón, que no tienen sentimientos, que no son empáticos, que no son condescendientes, ni compasivos, ni caritativos, y mucho menos sentimentales al respecto de las demás personas. Pero yo he comprobado que esta sociedad mexicana es todo lo contrario. A veces nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones al respecto de lo que nos conviene por los parentescos, por los lazos afectivos, por lo que vayan a pensar de nosotros las personas, por lo que vayan a decir de nosotros aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y entonces eso va haciendo que las personas vayan reprimiendo sus sentimientos, vayan reprimiendo sus decisiones, y entonces se sometan a las decisiones de los demás. Así es como sucede. Por ejemplo,
pues es que a mí no me gusta la escuela en donde yo estoy estudiando, y entonces, pero pues ¿cómo le voy a decir a mi papá que no me gusta la escuela que me escogió si él está esforzándose por darme una mejor educación, y entonces yo pues me tengo que quedar en esta escuela porque es la única que había y no puedo defraudar a mis padres al respecto? Y así nos vamos, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos, generalmente no nos damos cuenta que también tenemos una parte emocional u hormonal que está motivando también nuestras actitudes y nuestras conductas. Ahora, la otra parte del consejo nos dice también que tenemos que dejarnos llevar por la razón, o por lo menos tenemos que equilibrar los sentimientos y la razón para que nosotros podamos tomar decisiones correctas. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿acaso las personas se ponen a meditar si es que tienen ellos objetividad en el momento en que están juzgando alguna situación? Porque también nosotros por cultura tendemos a juzgar al prójimo y a comer gente. Y lo que yo estoy diciendo en este caso es que nosotros tenemos que tener objetividad en el momento de juzgar la situación, para lo cual lo primero que debes de tener es claridad entre lo que es bueno, lo que es malo, entre el bien y el mal, entre lo que te conviene o no. No podemos tener en este concepto ambigüedades o ciertas flexibilidades morales, porque eso dificultaría o complicaría el hecho de decidir. Nosotros lo que debemos de tener en este caso es una claridad interna lo suficientemente grande como para que nosotros podamos decidir con claridad. Segundo, la objetividad, que significa poner en equilibrio lo que sientes y lo que piensas para que tú puedas actuar en función de lo que te exige la realidad que estás viviendo. Muchas veces, por ejemplo, cae que nuestros sentimientos nos dicen una cosa y la realidad y las actitudes de las personas nos dicen otra. Por ejemplo, una persona que sufre una situación de infidelidad por parte de su pareja y siempre encuentra razones para justificarla porque supuestamente lo quiere. No, eso ya no es cariño, eso es una dependencia emocional por la cual nosotros justificamos una falta de respeto llamada infidelidad. Ver con claridad que el acto es una falta de respeto que nos daña, que nos lastima, que lacera nuestra autoestima y que no merecemos. Eso es la objetividad. Ver con claridad una actitud, una acción que emprende el prójimo contra nosotros, que nos lacera, que nos lastima, que nos ofende, y decirlo de esa manera y no sobreponer la emoción que nos dice, bueno, sí, me engañó, pero yo sé que en el fondo me quiere. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros así? Porque si nosotros empezamos a justificar las actitudes de los demás en función solo del sentimiento y no les hacemos ver a las personas que sus errores tienen consecuencias, pues nunca van a dejar de abusar de nosotros, ni de nuestro afecto, ni del amor que les podamos llegar a tener. En síntesis, nosotros tenemos que aprender que todo afecto, que toda necesidad emocional que llegamos a tener como personas, tiene que tener un equilibrio. Volvemos al punto que decíamos al principio del programa. Cuando tú te desequilibras, pues obviamente se genera un conflicto, y si el conflicto no lo resuelves, pues se genera un trastorno. Entonces tú siempre tienes que estar cuidando de forma constante tu autoestima, que no debes confundir con el ego. Cuando nosotros estamos hablando de autoestima, estamos hablando de una persona que se quiere a sí misma y que proyecta ese afecto que siente por ella misma hacia los demás. Y entonces esa proyección de afecto positivo hacia las demás personas provoca un estado de armonía,
de equilibrio, de estabilidad, de paz y de quietud entre las personas que conviven con esta gente que es asertiva emocionalmente. Es decir, reconoce aquello que le daña, canaliza la energía de una forma adecuada y correcta, resuelve el problema objetivamente con aquella persona que se lo esté causando y no genera un conflicto más grande de lo que verdaderamente es, sino que también encuentra razones no solamente para justificarlo, sino para comprenderlo y en base a esa comprensión ser caritativo con él. Este es el proceso para que nosotros vayamos adquiriendo esa objetividad en el momento de razonar las actitudes de las personas o las circunstancias en las que vivimos. Tenemos que hacer el siguiente paso. Número 1, tenemos que racionalizar la situación, es decir, separar por un momento los sentimientos de los pensamientos y las actitudes para que nosotros podamos ir agregando poco a poco objetividad al asunto. Es decir, ver las cosas como dice la gente, ver las cosas como verdaderamente son y no como quisiera que fueran. Porque de ahí viene la justificación, que es el segundo paso. Voy a justificar. Necesito justificar para poder asimilar las actitudes que la otra persona o que las otras personas o que la vida misma está teniendo conmigo. Para lo cual, pues obviamente necesito un marco de referencia, no un mecanismo, sino un marco de referencia que me guíe, que me vaya indicando el camino, que me vaya diciendo qué es posible y qué no, qué puedo hacer y qué no, y un larguísimo etcétera. Si yo no tengo ese marco de referencia, lo que se va a generar en este caso es confusión y entonces yo no voy a poder tomar las decisiones correctas. ¿A qué le llamamos una decisión correcta? Aquella que no rompe la armonía contigo mismo, que no rompe la armonía con el prójimo, ni tampoco rompe la armonía con el ambiente, con la sociedad, con el entorno social. ¿Por qué enfatizamos nosotros mucho en el entorno social? Porque desafortunadamente para algunos, pues somos seres sociales, no podemos vivir aislados, no podemos vivir en nuestra conchita, no podemos vivir en nuestra cabaña allá en la selva lacandona donde nadie nos moleste. Bueno, lo podemos hacer, pero solamente si estuviéramos verdaderamente enfermos o si fuera una decisión de vida que nosotros tomáramos bajo conciencia. Pero nosotros en este país no estamos en ese punto, así que siempre para estar en armonía conmigo mismo también tengo que considerar forzosamente a los demás. No solamente cuento yo, sino también cuentan los demás, y de este modo, considerando estos aspectos, voy a intelectualizar, conectar con mis sentimientos y con mis actitudes para que pues obviamente se vaya mejorando la relación conmigo mismo. Esa es la intelectualización, conectar con mis sentimientos y mis pensamientos para que se vayan modificando mis actitudes, y en la medida en que se van modificando mis actitudes, pues obviamente también se van a modificar las actitudes de los demás. A mí me ha tocado la experiencia de que yo me he llevado mal con determinadas personas que son mis vecinos, y si yo cambio de actitud y las saludo y les hago sentir que son importantes, y sobre todo no les cuestiono lo que ellas me dicen, sino que retomo la esencia de su consejo, pues la actitud de ellas frente a mí va cambiando. Y el mismo ejercicio tenemos que hacer nosotros si es que tenemos el infortunio de llevarnos mal con un vecino. Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos con nuestro tema. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez, a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular
al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Ahora vamos con el otro punto de nuestro tema, fortalecimiento de nuestro carácter. Vamos a ver cuál es el punto que sigue en este caso, que es el siguiente. Vamos a ver. Ay, es que estábamos en otra plataforma, lo siento. Bien. Ok. Número 8. Busca el término medio. Bien, aquí nosotros estamos entendiendo que el término medio es lo que yo les mencionaba hace unos momentos o hace unos instantes, que nosotros cuando caemos en la parte extrema de las cosas, pues nos podemos equivocar. El consejo ya está dado. Todas las cosas que tú hagas en tu vida necesitas hacerlas con flexibilidad, con compasión, con entendimiento, justificando en cierta medida a las personas. Aquí a veces nos genera cierto conflicto a nosotros porque decimos, bueno, ¿cómo es aquello de justificar a las personas? O cómo nosotros sabemos que estamos todavía en un punto de equilibrio y que no estamos cayendo en eso de pues estar justificando por justificar. No, sino la justificación de la que nosotros estamos hablando y con la cual nosotros vamos a llegar al punto medio de las cosas, quiere decir que tú puedas ser capaz o que tú seas capaz de darte cuenta de que el otro tiene limitaciones. Y entonces la expectativa tiene que ser en función de esa realidad. La expectativa de la relación, la expectativa de un proyecto, la expectativa de algún plan de vida, de todo lo que hagamos nosotros en la existencia, siempre tiene que estar en un punto de equilibrio o en un término medio, como lo menciona aquí el especialista. Y cuando nosotros decimos que estamos justificando las actitudes de los demás, nos referimos a un entendimiento profundo de la naturaleza humana, por la cual tú comprendes que hay limitaciones o hay asperezas en el carácter de la persona que le van a resultar difícil de sobrellevar o difícil de superar, y por lo tanto yo no puedo ser en la vida de las personas una piedra de tropiezo, sino una piedra de su edificio.
Es muy diferente ser piedra de tropiezo, donde yo solamente estoy en la vida de los demás para remarcar lo que ellos están haciendo mal, para reprochar, para echar en cara, para decir lo que no se hace, para estar remarcando constantemente las cosas que no me gustan de los demás, pero nunca me tomo la molestia de ser empático, de ser compasivo, de ser caritativo, de ser flexible, de ser tolerante, de tener paciencia, de ser condescendiente con los demás. Nunca me tomo yo esa molestia, y por lo tanto, cuando no me tomo yo la molestia de practicar todas estas actitudes con los demás, pues yo diría que no me debería sorprender el hecho de que los demás tampoco practiquen estas actitudes conmigo, ¿verdad? Porque es una resonancia, es decir, todo lo que nosotros hacemos en la vida no es que se regrese, ni tampoco debemos tener miedo de esa situación, sino debemos de formar nuestra conciencia, de formar, no de formar como sinónimo de destrucción. Debemos de formar nuestra conciencia para que vea con claridad las situaciones de justicia. Es decir, la justicia significa ir creciendo de tal manera que nosotros vamos a ir adquiriendo cada vez más virtudes y cada vez más potencias y cada vez más habilidades, de tal forma que yo crezca como ser humano y pueda ofrecer ese conocimiento a los demás. Ese es el concepto de la justicia. Ahora, ¿qué significa también la justicia desde la perspectiva, digamos, jurídica, ¿no? Dar a los demás lo que al otro le corresponde. ¿Qué le corresponde al otro? Entramos en conflicto porque decimos, bueno, si él me agrede, pues yo también lo tengo que agredir, o tengo que hacer que él pague la agresión que me hizo. No. La justicia desde esa perspectiva significa que nosotros lo que tenemos que hacer es poner un límite, y para eso existen las leyes, para eso se han creado, para que nosotros podamos poner límites a aquellas personas que nos dañan, que nos agreden, que nos maltratan, nos humillan, nos sobajan y hasta nos asesinan. La denuncia es un modo de poner un límite desde el punto de vista jurídico. Ese es el nivel de justicia humano. Pero el nivel de justicia espiritual o emocional significa que nosotros tenemos que crecer de tal manera que hasta las situaciones adversas que vivamos nosotros en la vida, las vivamos como una oportunidad de crecimiento, en donde yo, por ejemplo, si estoy sufriendo una agresión por parte de mi prójimo, entienda que no me voy a dejar agredir, pero que tampoco me voy a vengar, porque es engancharme en un ciclo de violencia del que yo no tengo ninguna necesidad. Solamente tengo que poner los límites correspondientes, hacer aquello que a mí verdaderamente me toca y párale de contar, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que poner un punto medio siempre, porque cuando nosotros caemos en situaciones de desquitarnos de los demás y lo agredimos y lo maltratamos y lo ofendemos porque resulta que él hizo también lo mismo conmigo y un larguísimo etcétera, pues obviamente no nos damos cuenta que entramos en un ciclo inconsciente de agresión y de violencia, no solamente, sino también de sadismo y masoquismo. Y entonces eso va enfermando nuestras relaciones, va enfermando el concepto que tenemos de nosotros mismos. En pocas palabras, va enfermando toda nuestra persona, y nosotros no nos damos cuenta porque solamente nos enfrascamos en desquitarnos. Entonces, en síntesis, el punto medio es lograr que tus pensamientos, tus sentimientos, tus actitudes, tus razonamientos estén de acuerdo. ¿Primero con quién? Primero contigo. Si acaso hay una situación en donde tu conciencia te dice lo contrario, pues entonces tienes que hacerle caso. ¿De acuerdo? Tienes que hacerle caso de tal manera que tú
vayas progresando en el buen juicio, en la rectitud del juicio, ¿sí? Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos con el otro punto para terminar con nuestro programa de hoy. Te damos la bienvenida a Idealmente Radio. Escúchanos todos los martes de 11 a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental. Te esperamos. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Regresamos con el punto número 9 de nuestro tema, fortalecimiento de tu carácter o 10 pasos para fortalecer tu carácter. El número 9 nos dice, mantén la calma, no pierdas la paciencia ante situaciones extremas. Recuerda que todos tenemos problemas y no existe otro remedio que enfrentarlos con valentía. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés demasiado grande, como la que nos propone aquí el consejo, situaciones extremas, mantener la calma en situaciones extremas. Necesitamos dominio de nosotros mismos para poder mantener la calma en situaciones extremas que no necesariamente tienen que ser trágicas, pero que resulta que sí nos están moviendo el tapete a nivel emocional. Una enfermedad, una pérdida de empleo, una ruptura de pareja, alguna situación que estemos viviendo nosotros, no lo tenemos que tomar con extremismo, tenemos que tomarlo con calma. ¿Y cómo logramos nosotros mantener esa calma? Teniendo o utilizando la virtud de la esperanza, que en este momento aplica. Algo mejor vendrá y seguramente esto sucedió por algo. Finalmente nosotros vamos a estar hablando del último punto, que es el número 10, mantén una mentalidad positiva. ¿Qué quiere decir mantener una mentalidad positiva? Bien, veamos. La mentalidad positiva no significa estar con cascabelitos ni con matracas haciendo mucho ruido aparentando que yo soy muy feliz. Dice, no dejes que los contratiempos tomen el control de tu vida. Usa el sentido del humor para enfrentar tus problemas y no te dejes dominar por el negativismo. Para lograr este punto necesitamos identificar la forma en que nosotros vemos la vida. Hay dos formas muy comunes, o más bien tres formas que yo he identificado a lo largo de la consulta. El primero es el racional. Convives con una persona con la cual es difícil que conecte con sus sentimientos, sus pensamientos y sus actitudes. Pareciera ser que todo lo que dice ya lo tiene perfectamente bien ensayado, estudiado, practicado y bien grabadito en la mente, de tal manera que de ese mismo discurso no lo saca nadie, ¿no? Ni siquiera tú. Entonces tú tienes que darte cuenta que si tú tienes ese modo de ver la vida que es racional, es decir, piensas muy bien, pero resulta que no conectas con tus sentimientos y muchísimo menos con tus actitudes, y por lo tanto, por eso no hay coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y hay mucha gente allá afuera que pues por eso mismo te cuestiona. No hay una coherencia entre lo que dices y lo que haces. Por eso es un modo de ver la vida racional. El otro es el literal. Todo lo que pensamos nosotros lo damos por hecho, lo damos por cierto
y lo damos por algo negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamamos modo de ver la vida literal? Pues porque obviamente no ves más allá, no hay observación, no hay juicio, no hay reflexión, no hay meditación, no hay absolutamente nada, únicamente te dejas llevar por lo que tú ves, por lo que tú sientes o por lo que tú piensas, y entonces como no tienes una capacidad para la reflexión, pues obviamente tampoco puedes resolver adecuada y correctamente un problema. Ya llevamos 2 modos de ver la vida, y el número 3 es el propositivo, del que hemos estado nosotros hablando durante toda esta hora a lo largo de este programa. Lo propositivo es esta situación, ¿para qué me va a servir? ¿Qué es lo que me va a enseñar? ¿Qué me da a entender? ¿Qué pretende la vida que yo aprenda con lo que yo estoy viviendo? Por eso es propositivo, porque propone, porque sugiere, porque enseña y moldea nuestro carácter. Entonces, de acuerdo a la perspectiva que yo manejo en este punto, lo que yo recomiendo siempre es que nosotros tengamos un modo de ver propositivo, porque de esta manera nosotros vamos también a adquirir la capacidad para la reflexión y no dejarnos llevar por lo primero que vemos, sino que vamos a meditar adecuada y correctamente las situaciones que vivimos. Muchas de las veces nosotros llegamos a tener conflicto con las personas precisamente porque nosotros no tenemos capacidad ni para observarnos, ni para detenernos, ni para reflexionar, y por lo tanto emitir una respuesta correcta ante las exigencias y las demandas de los demás. Es necesario que nosotros también vayamos adquiriendo una visión propositiva de la vida para que nosotros vayamos enriqueciendo nuestro interior, y en la medida en que nosotros vamos enriqueciendo nuestro interior, también vamos a darnos cuenta de todas aquellas potencialidades que no hemos utilizado porque nos hemos enfrascado en un solo ramillete de mecanismos de defensa, cuando desde mi humilde opinión pues tenemos 12 mecanismos de defensa muy importantes, muy interesantes, que debemos de ejercitar y utilizar precisamente para equilibrar nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión y en resumen, tenemos que tener un proceso interno que incluya observarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, tener claridad en nuestro plan de vida, formar nuestra conciencia y finalmente tener una visión de vida propositiva. ¿De acuerdo? Y con esto pues terminamos el programa de hoy. Les agradezco mucho que lo hayan escuchado hasta este momento. Les doy también las gracias a las personas que están escuchándonos en otros países. Ya nos escuchan en otros países. Gracias a Dios. Les mando un abrazo y un beso enormísimo. Cuídense muchísimo. Les mando un saludo a todas las personas que nos apoyan en esta estación para que vayamos creciendo. Y bien, pues con esto concluimos el programa de hoy. Cuídense muchísimo, les mando un abrazo y un beso enorme, y nos vemos la próxima semana con otro programa igual de interesante. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/,
idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones.